Bien, empezamos entonces. Buenas tardes. Chicos, miren, el tema de hoy, bueno, la clase pasada no hubo clases realmente porque el calendario, cuando es feriado en el calendario, no hay clases. Hoy día, bueno, hoy día es el Día del Maestro, no está feriado en el calendario, así es que las clases son normales. Entonces, este tema debería haberse dado la semana pasada, ¿no? Pero bueno, como no se hizo clase, entonces le he pasado para esta semana. Y además de eso, habrán visto que en la clase que tenemos nosotros, en la plataforma, hay, hay un examen, hay un examen que tienen prácticamente que hacerlo, ¿no? Un examen de la unidad. Es un examen de unidad que justamente terminando esta clase se va a aperturar el examen para que pueda evaluarse, ¿ya? Entonces, terminando esta clase pueden aperturarlo, pueden abrir el examen que es de 20 minutos, 10 preguntas, ¿no? Entonces ustedes pueden contestar y ahí van a tener su curso, ¿cómo se llama? Su resultado, sus notas, ¿no? Sus notas de esta unidad. ¿Ok? Muy bien, entonces sigamos. Hoy día el tema, lo que nos toca es sobre seguridad lógica, ¿no? La semana pasada hablamos sobre seguridad física, ahora viene la seguridad lógica. ¿A qué se refiere con seguridad lógica? ¿Qué hablamos con seguridad lógica? Bien, el tema de, por ejemplo, de seguridad lógica, no, más que todo, voy acá a ver, esto, ahí estamos, ahí está, seguridad lógica. Ok. Eh, Seguridad lógica dice aplicaciones de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y solo permiten acceder a ellos con a las personas autorizadas para hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de seguridad lógica, estamos hablando prácticamente de que le vamos a poner un freno, una barrera, una política, un control, ¿no? Una entrada restringida. ¿Ok? No es solamente que cuando tú estás en una empresa podamos trabajar, pues, eh, podamos trabajar, pues, libremente, pues, ¿no? Libremente y lamentablemente, pues, no, la información va a estar a intemperie de cualquier usuario. En este caso, pues, entonces, para que no pueda tener la información así, de esta forma, lo que podemos hacer nosotros es darle seguridad en la forma lógica más que todo, ¿no? En la forma del sistema, en la forma de lo que nosotros pueden ingresar el acceso a, más que todo, a la información, es decir, a los datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ingreso a los datos, ¿no? Estamos hablando de que quién va a tener control de esta información dentro de la empresa, ¿no? Entonces, no cualquiera tiene la información, ¿no? No cualquiera va a tener este acceso a la empresa. Bueno, de repente yo soy el contador, pero yo no necesito el acceso, por ejemplo, de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, de operaciones, ¿no? No me interesa nada. A mí me interesa qué son facturas, montos, balances, cajas, ¿no? Balance general, tesorería, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que me interesa, esa información. No puedo tener acceso a otra información. Es igual, por ejemplo, operaciones no necesita tener acceso, por ejemplo, a facturas. ¿Por qué? Porque no le interesa. Ayuda a operaciones, solamente lo que necesita es pedir datos, nada más, ¿no? Entonces, es necesario prácticamente que se quiera tener autorización para estos servicios, ¿no? Por eso dice aplicaciones de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. O sea, son programas, en otras palabras, porque estamos hablando de lógico, seguridad lógica, significa que son programas especialmente para que no te permitan acceder a la información, ¿no? Solamente personas autorizadas pueden hacerlo, nada más.
¿Y cómo vemos esto? Dice, ¿de qué se encarga la seguridad lógica? Aquí está. En primer lugar, dice el control de acceso para salvaguardar la integridad de la información almacenada. ¿Ok? O sea, se tiene que salvaguardar. ¿Qué significa salvaguardar? Pues simplemente es cuidar esa información, ¿no? O sea, la integridad. ¿Y a qué se habla con integridad? O sea, que no sea modificable, ¿ok? Que sea íntegro, que sea íntegra esa información. Entonces, al hacer esto, prácticamente el software o los programas, ¿no? Van a controlar quién va a tener ese acceso a esa información, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, si estamos hablando del área de contabilidad, pues tiene que modificarlo, ¿no? O sea, tienes que modificar la información. ¿Por qué? Porque tienes que ingresar datos, tienes que consultar datos, tienes que modificar datos. Entonces, ¿qué significa eso? Tiene que actualizar la información. Entonces, para ello tenemos que darle roles que sea de actualización. Pero, por ejemplo, el gerente no podemos darle un rol de modificación. ¿Por qué? Porque él no está autorizado para eso, ¿no? Está bien que sea el gerente, que sea el dueño de la empresa, no lo sé, pero él no puede estar modificando información que lógicamente, pues, dentro de la empresa es la función de cada personal que debe ejercer. A él lo único nada más que le gustaría tener son los pantallazos o en este caso, pues, los resúmenes, ¿no? Los detalles que pueden tener, lógicamente, pues, el resultado, ¿no? De la empresa, en este caso de cada área, ¿no? Entonces, por eso dice, controle el acceso para salvaguardar la integridad de información almacenada, o sea, que esté íntegro, que nadie lo pueda ver esa información. Otro dice controlar y salvaguardar la información generada. O sea, por eso le estaba diciendo, por ejemplo, contabilidad, ¿qué es lo que hace? Genera información. Bueno, del día de hoy ha recibido facturas, ¿no? Boletas, tal vez que han hecho compras, han hecho gastos, ¿no? Entonces, hay ingresos, tal vez, ¿no? Ingresos de dinero, tal vez, ¿no? Y para eso necesitamos un reporte de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se encarga la seguridad lógica? De que esa información generada, ¿no? Que esa información que ha sido actualizada, que también sea controlada y sea guardado, es decir, tenga una vigilancia. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Que sea vigilado prácticamente, que sea salvaguardado, ¿no? Otra dice también identificar individualmente a cada usuario y sus actividades en el sistema. Es lo que les estaba diciendo hace un momento. O sea, cuando estamos hablando de identificar individualmente a cada usuario, ¿no? Se está refiriendo explícitamente a que los usuarios, a que cada usuario prácticamente va a tener un rol. O sea, por ejemplo, el vigilante no tiene nada que ver en el sistema. ¿Por qué? Porque simplemente está vigilando la parte física. ¿Ok? ¿El vendedor podría tener acceso al sistema? Pues claro que sí. Por ejemplo, que esa empresa se encargue, no sé, a ver, que sea, pues, vamos hablando de una tienda pequeña, de repente una tienda, una boutique, por ejemplo. Entonces, hay un vendedor ahí. Entonces, de repente, quieres canalizar cuánto cuesta una prenda, ¿no? Entonces, o bien lo tiene en mente, o bien simplemente se va a la computadora y puede realizar una búsqueda de esa prenda, ¿no? ¿No? Entonces, puede hacer una búsqueda y solamente ese es su rol de buscar información, mas no vende, no está comprando, no está pagando, no está recibiendo dinero, no hace nada. Solamente su rol es vender. Y significa que eso va a ser su búsqueda de información, nada más es su rol. Por eso dice que el sistema debe identificar cada usuario de las actividades en el sistema. ¿Okay? El cobrador, por ejemplo, el cajero, en otras palabras, el caja sí necesita ya más roles, ¿no? Por ejemplo, ingresar caja, o sea, sacar dinero, ¿no? Hacer balance, hacer el cuadre diario. Entonces, esta persona prácticamente tiene un rol más importante, ¿no? Entonces, solamente a eso se va a dedicar esa persona, a cobrar, a pagar y nada más por el estilo. ¿Ok? Nada más eso. Eso es lo que se va a encargar esta persona.
¿ya? Entonces, cada uno va a tener su rol. Luego de ahí va a entrar a tesorería. Tesorería que se va a encargar de recopilar toda esa información para poder guardar, lógicamente, pues el dinero, ¿no? Que se ha recaudado y sacar, pues, un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que se ha generado, ¿no? Entonces, también tiene sus propias políticas o tiene también lo que se le llama su propio rol. Así, cada uno, cada individuo de la empresa va a tener su propio rol. ¿Y eso qué se va a encargar? La seguridad lógica se va a encargar eso, de identificarlo individualmente. Por ejemplo, alguien ingresa su DNI, ¿no? Al sistema, comienza a ingresar su usuario, su password, su clave, y solamente tiene que tener ingreso para eso, nada más. No tienes que tener permiso para otro sitio. ¿Ok? Para eso. Ya cuando estén ustedes trabajando en sistemas, si es que pasan del ciclo al tercer ciclo, bueno, tienen que pasar. En tercer ciclo ya les van a enseñar cómo hacer sistemas y ahí van a ver cómo crear roles, por ejemplo, ¿no? Roles para los que son, eh, para las personas de esta empresa, ¿ya? Cómo poder ingresar a este rol. Ok, ¿qué más tenemos? Dice. Hola Nando, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, entonces, dice otra, ¿qué consecuencias podría tener la falta de seguridad lógica? Aquí cuando hablamos de consecuencias es fatal. Cuando hablamos de consecuencias, significa que hay un riesgo, ¿no? O sea, puede ser, bueno, en este caso ya el físico ya pasó, lo que hicimos la semana antepasada, pero aquí, como hablamos de seguridad lógica, ¿qué posibles riesgos o qué consecuencias podríamos tener nosotros como empresa para la falta de seguridad lógica? Por ejemplo, una de ellas, aquí he mencionado cuatro, pero son cuatro que son más efectivos. El resto son ya más a detalle, ¿no? Pero hay algunos que no tienen mucha importancia, pero no, pero realmente sí tienen importancia, mínimo que sea. Sin embargo, son las cuatro más resaltantes. Por ejemplo, la consecuencia podría tener una falta de seguridad es que haya cambio de los datos. ¿Qué significa cambio de los datos? Significa que la información que se ha ingresado no sea lo real. Eso significa que si yo ingresé información, por ejemplo, vamos a suponer pues que ingresé 15 boletas, ¿no? De compras, por ejemplo, he comprado, eh, supongamos en un supermarket, he comprado a los proveedores, ya he comprado productos, he ingresado 15 boletas y esas 15 boletas me dan un total de monto de, no sé, pongámosle 1.000 soles. Entonces, cuando de repente es hackeado o no tiene otra persona, no tiene acceso o tiene está ingresando en forma sin seguridad, ¿no? Está ingresando porque puede accederlo, ¿no? Hasta el informático, porque el informático, por si acaso, tiene la facilidad de ingresar y salir de toda la plataforma. Recuerden que es el administrador. Entonces, y por ahí de repente, pues, cuando hablamos de seguridad del personal, el personal tampoco no era seguro. ¿No? De repente le pagaron por ahí otras empresas o vaya por el estilo y trató de cambiar información, ¿no? Para perjudicar a la empresa, para perjudicar tal vez a esa persona no le cayó bien, a ese cajero no le cayó bien, de repente es un hombre, pucha, le sacó la vuelta con su enamorada, su mujer, que también, pero quiere malograr su imagen. Entonces, esa persona no podría tener el acceso, pero tendría que estar restringido. Entonces, si no hace esa seguridad lógica, pues, ¿qué va a pasar? Lógicamente, pues, que los datos los va a poder cambiar. Y ya no sería, por ejemplo, 15 boletas, de repente solamente 14 o 13, y el monto va a disminuir, ¿no? Entonces no va a haber un cuadre de caja, ¿no? Va a haber desfase. Entonces, para que no ocurra ese caso, entonces debe tenerlo sí o sí la seguridad lógica. Otra cosa, por ejemplo, también tenemos la copia de trabajos o información. O sea, cuando, por ejemplo, hay personas que trabajan dentro de la empresa y pueden sacar copias de la información que tú tienes, ¿no? Vaya a ser de un servidor o copia externa, puede sacar copia de la información de la empresa. Imagínense que ustedes como personal que van a trabajar dentro de una empresa de la parte informática, pues se necesita que estén ustedes seguros de esto. Para eso tengo la protección, subir a la nube, tal vez sacar copia de seguridad pues en los discos o en los pendrives o si no en los discos duros portátiles, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pero son los únicos que pueden sacar copias, nadie más. Entonces, yo tengo que no poner acceso a esas personas que puedan tener, no sé, colocar pues un pendrive, por ejemplo, ¿no? Para que no puedan sacar copias, ¿no? Entonces, si yo no hago eso, tal vez pueden robarme la información de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que estar estabilizados, más que todo, con esa seguridad lógica, ¿no? O sea, otra, por ejemplo, puede ser el código oculto de un programa. O sea, más que todo, el código oculto de los programas se refiere más que todo a los malware, ¿no? O sea, los códigos como son troyanos, en otras palabras, los famosos troyanos. Eh, que son virus, sí, son virus, ¿no? Pero son códigos ocultos que te rastrean, ¿no? O el spyware, por ejemplo, ¿no? El spyware lo que te hace es te rastrea, es como un espía dentro de tu máquina. Cualquier información que tú estás ingresando, sacando, ingresando tal vez cuentas corrientes o ingresando claves, te lo está sacando toda esa información. Pero ¿cómo sé que están sacando esa información? Bueno, hay dos formas de prevenir. Una es que tengas un buen antivirus, ¿no? Y que te detecten esos códigos maliciosos, ¿no? Y la otra forma es, pues, que nunca ingreses a páginas que no son, pues, contenidos, pues, confiables, ¿no? Si has de ir a una descarga, no, pues, ingreses, pues, a descargas, pues, donde tú puedas acceder e instalar programas que no se van a poder instalar. O sea, no es necesario que se instalen. Tengan cuidado al momento de instalar programas. Hay veces que yo he visto a algunos alumnos cuando enseñaban la parte física, le daban instalar, sí, 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 a todo. No, no es así, hay que leer. Cada mensaje que te da la máquina tienes que leer, tienes que decirlo, que lo que es la única solución, son los mensajes lo que te da la máquina. Bueno, al menos que sea más inteligente y pueda hablar contigo, la computadora, ¿no? Pero en este caso, si no puede hablarte, no puede decirte nada, entonces lo más preferible que te hable por mensajes, ¿no? Y como tú eres rápido, le pasas nomás sí, 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 o lo cierras nada más, ¿no? Y eso no es, ¿no? Y por ahí dentro de un mensaje te va a decir, deseas instalar este programa que no tiene nada que ver, ¿no? Te pusiste sí también, y ahí está justamente el archivo, el spyware, ¿no? Lo que es Profe, justamente la espía, pues, ¿no? Dime, Nando, ¿y qué tal si es en inglés? ¿perdón? La advertencia, ¿qué tal si es en inglés la advertencia? La advertencia se dice en inglés. Ah, buena situación, pero lamentablemente nosotros estamos en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que pasa? No te va a salir información pues en inglés, pues, ¿no? O sea, al menos que tú me hables de la página web, ¿no? Porque yo estoy hablando de sistemas, ¿no? Como estamos, los sistemas operativos que tenemos actualmente son en español, o sea, todo está en español, o sea, no hay nada. Pero si tú me hablas que son en inglés, páginas web, pues lógico, pues No, se tiene no, que... profe, yo no me estoy refiriendo así como el ejemplo de tus alumnos que les daban sí, 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 cuando instalaban aplicaciones, a eso me refiero. Hay veces que te botan en inglés. Ah, los programas. Claro, Sí, para eso se debe... exactamente, profe. Ya, ya, entiendo. Para eso justamente pues se debe aprender el inglés técnico, pues, ¿no? El inglés técnico justamente pues hay que aprender forzosamente el inglés, ¿no? Justamente en la parte de repente no sé si ustedes están ya en la parte de lo que es mantenimiento de equipos, están instalando programas, no lo sé. Ahí les dan, pues más que todo, cómo podemos hacer el inglés técnico. Ojo, por si acaso, no el inglés comercial, sino el inglés técnico. ¿Dónde vamos a hablar más del inglés técnico? Vamos a hablar justamente en el segundo ciclo. Ahí le van a enseñar inglés técnico, por si acaso, chicos. ¿Ya? Tercer ciclo van a llevar inglés sí o sí. No el comercial, no el hablado, por si acaso, ¿eh? No el que voy a hablar pues con otra persona. No, no, no. El inglés técnico es muy diferente. El inglés técnico se habla todo lo que es de computadoras, ¿ok? ¿Qué significa cada palabra o qué es, puedes tener, más que todo técnicamente de una computadora? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las traducciones? Y lógicamente, pues por deducción lógica ya tienes que saber qué es lo que se dice, pues, ¿no? Eh, Actualmente no lo van a ver ustedes, porque este semestre o este ciclo no estamos con inglés, pero sí en los siguientes ciclos sí van a tener inglés. Se le llama el inglés técnico, ¿ya? Eso sí lo van a tener. Y lógicamente pues se tendría que hablar pues un poco de lo que es inglés, ¿qué se llama? El inglés comercial, tal vez un poco también de lo que han aprendido del colegio, pues, ¿no? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor.
Hola, ¿sí? ¿Ya están? Ok, ¿me escuchan? Ya listo. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? O sea, bueno, el inglés es buena la pregunta. Si sabes inglés, pues tienes que aprender pues inglés, así de fácil, ¿no? El profesor no me gusta, lamentablemente tienes que hacerlo. El inglés técnico, más que todo, chicos, ¿ya? El inglés técnico, no comercial. El comercial es hablado. Pero bueno, ese entonces le estaba diciendo justamente que los programas no se deben instalar, hay que preguntar, hay que esperar qué el mensaje te está diciendo pues la computadora, ¿ok? No simplemente le pasamos sí, sí, no, nada más así, no. Otra cosa dice entrada de virus. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la entrada de virus es la más fatal que hay en todas, ¿no? Si no tengo seguridad en mi máquina, en mi laptop, si yo soy personal, exclusivo de una empresa, estoy trabajando en un minimarket, en un, no sé, un supermercado, en una empresa, cualquier empresa que necesite resguardar información y tú no puedas tener o el acceso para obtener un antivirus, pues estamos mal. Recuerden, en las primeras clases que hemos hablado, es exigible que a la empresa tengamos que tener seguridad, seguridad informática. Y para ello necesitamos comprar lo que son antivirus. Miren, actualmente Windows tiene su propia plataforma, tiene su propio antivirus, que es el Windows Defender, e incluso el mismo sistema operativo Windows 10 también tiene su propio antivirus. Es decir, estás protegido, bueno, casi protegido se le puede decir, ¿no? Porque el Windows solamente es para el sistema operativo, pero los demás programas no casi te lo filtran. Pero sin embargo, hay antivirus que sí realmente pues te lo registra todo tu disco para poder observar que no haya códigos maliciosos dentro de tu máquina. Es más, hasta antes que descargues ya te lo advierte ya, ¿no? Sí, Chelly, no hay modo, pues, inglés, hay que darle. Pero técnico, Chelly, no te preocupes, solamente técnico, no el comercial, no el verbo to be, to have, de eso olvídense, ¿no? Entonces, bueno, si les gusta el inglés, bueno, normal, pero sin embargo, el técnico sí es lo que más requiere. Busquen por internet inglés técnico y ahí les va a decir todo lo que son formatos de inglés técnico. ¿Ok? Entonces, así es, chicos. Entonces, eso es la más, serían las consecuencias si no tuviéramos la falta de seguridad. O sea, hay que tener la seguridad sí o sí en la parte, más que todo lógica. ¿Ya? Ya hemos hablado de físico, ahora lógica, sí o sí tenemos que tener estos programas. Bloquear, por ejemplo. Vamos a ver qué más tenemos. Objetivos principales. ¿Se acuerdan prácticamente de las autentificaciones, de lo que tenemos que tener, la integridad, más que todo la información, ¿no? ¿Qué es lo que se debe tener para tener seguridad informática? Objetivos principales, integridad, ¿ok? O sea, la integridad debemos resguardarlo sí o sí, garantizar que los datos sean lo que se supone que son, o sea, no debe haber cambios, ¿ok? No debe haber cambios de ninguna naturaleza. Eso se debe hacer. Y yo he visto bastantes virus desde que yo he estudiado, ¿no? Yo he estudiado en el año 93, empecé a estudiar. Desde ahí ha evolucionado los virus que me digan que incluso hasta discos duros se ha perdido completamente por este tema de la integridad, porque se me volaban incluso archivos que eran muy complejos. Peor todavía, archivos de Excel, ¿no? Donde yo le decía a los empleados que no lo abren en un solo libro, hacían todo el Excel. No, yo le decía, compartan los archivos, ¿no? Si vas a hacer un inventario, pues ese día que sea es un archivo, otro día otro archivo, otro día otro archivo, pero no, como ellos solamente un solo archivo nomás hacían todo el inventario, por ejemplo, del mes. Se volaba ese archivo, ya no había nada. O se modificaba o le entraba virus, ya fue todo el mes, ¿no? Entonces, era pues tentador esa cosa, ¿no?
Entonces, hay que tener mucho lo que se le llama la integridad, más que todo, ¿no? Salvaguardar esa información. ¿Cómo podemos tener esa integridad? Simplemente fácil. Sacar un backup de la original y así se malogre, se modifique la información, simplemente lo restauramos el backup y ya está. Así de fácil, ¿no? Pero lógicamente se tiene que matar o se tiene que sacar de lo que, por qué ha sido ese cambio. Puede ser un virus, ¿no? Hay que sacar ese virus. Otra que dice la confidencialidad. Asegurar que todos los individuos autorizados tengan acceso a los recursos que se intercambian. ¿Ok? Esto es indispensable, ¿no? O sea, que se tiene que tenerlo, como la parte anterior hemos dicho, ¿no? O sea, decirle a cada usuario cuál es el rol de cada uno de ellos, ¿no? Hay que tener la confidencialidad de este sistema. No puede nadie ingresar así nada más, ¿no? Que cada individuo o cada personal tenga su propio acceso y su propio recurso, sus propias herramientas de trabajo, ¿ok? Entonces, no pueden ingresar así nada más a la plataforma o de repente a la red, ¿no? Solamente es de lectura y no puede ser de escritura. Entonces, eso ya cuando en redes pueden hacer eso. O sea, no puedo permitirme que solamente me permite leer, mas no me permite escribir, ¿no? No sé si ustedes habrán dado cuenta al momento de descargar de repente un archivo de Microsoft, de Word, de Excel, que alguien les ha compartido, les dice que debe habilitar, ¿no? Habilitar las famosas cookies, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas tener acceso, o los famosos macros. Entonces, para que puedas tener acceso, ¿por qué? Porque son confidenciales esas cosas y te pierde la integridad de tu archivo. Entonces, te limitan a esas cosas. Y hay algunos que te piden hasta con contraseña, ¿no? Entonces, eso es necesario para poder tener la confidencialidad. ¿Ok? Entonces, por eso cada usuario tiene su propia clave, su propio ID que puede ingresar al sistema. Y es más, te pueden ingresar, así como ingresan a la parte física, desde la puerta de la entrada de la empresa, ¿no? Donde pueden marcar tarjeta, tal vez el guachimán o no, el seguridad le dice, registra su nombre, a qué horas ingresó, todas esas cosas, ¿no? Se sientan en su computador y ustedes prácticamente pueden prender su máquina y les permite una clave de seguridad. Imagínense clave de seguridad apenas prenden su máquina. Eso pueden ser dos tipos, una de Windows u otra de la propia máquina, porque también puedo ponerle contraseña a la computadora. Apenas lo prendo, sale contraseña de frente. ¿Ok? No es necesario que me cargue Windows todavía para que recién me pida contraseña. No, apenas prende la máquina de frente. Eso se llama seguridad, password del setup. ¿Okay? Esto lo pueden aprender más con el profesor de mantenimiento de equipos. ¿Okay? Hablen sobre, si no lo saben, háblenle y díganle cómo puedo poner clave a mi computadora, ¿no? Ojo, no estoy hablando del sistema operativo, pero si quieren ser más seguros, pónganle también pues clave al sistema operativo, ¿no? O sea, a su cuenta del Windows, póngale clave y también tienes ya tu tercer acceso de estar restringido, ¿no? Y además de eso, utilizan un sistema para poder trabajar, pues también tienes que tener tu propio usuario y tu propia clave, ¿no? O sea, prácticamente 4 seguridades ya tienes. Física la primera y las 3 siguientes, parte lógica, ¿no? Entonces podemos hablar de esa forma. La disponibilidad, pues, habla justamente de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Esto sí o sí, tienen que ustedes como informáticos, futuros informáticos, tienen que estar, garantizar este hecho. Esta actividad tienen que garantizarlo. ¿Y cómo lo garantizo, profesor? Es muy fácil. Tener ustedes una bitácora, ¿no? Un rol, ¿cómo le llaman esto? Un cronograma de hacer mantenimientos, por ejemplo, los equipos, ¿no? Saber cuáles son los equipos más vulnerables, que cada rato se cuelga, que cada rato su disco duro falla. Caramba, si 2 veces está fallando un disco duro, pues cámbienlo ya, ¿no? Si de repente se reinicia mucho la placa, entonces cambien la placa o compren una máquina nueva. Es algo que se debe estar disponible siempre. Yo, por ejemplo, lo que hacía era tener una computadora de respaldo. ¿Qué hacía así? Por ejemplo, se malograba la máquina de contabilidad. Ya, pues mientras tengo que formatearlo, mientras tengo que ver qué es lo que ha sido la causa, qué es lo que hacía, lo sacaba a la computadora, lo llevaba al área de sistemas
y sacaba mi backup, o sea, otra computadora ya lista para ser procesada, y lo conectaba y simplemente podía entrar al sistema y seguía contabilidad trabajando, mientras que yo comenzaba a ver el problema de la máquina que estaba en el área de contabilidad, ¿no? Entonces eso me daba tiempo que la empresa siga produciendo, ¿no? Y que ya en mi trabajo haya algo pasado, ¿no? De repente puede suceder cualquier cosa, ¿no? Fluido eléctrico, se queman por el estilo, ¿no? Muy viejas son, cualquier cosa puede suceder. Entonces uno tiene que garantizar el correcto funcionamiento del sistema de información, ¿ok? Esa es una de las cosas que se podría hacer. Otra dice la autenticación. El sistema solicita al usuario que se autentifique, perdón. Solicita que se autentifique. ¿Qué significa esto? Que como le estaba diciendo hace rato, ¿no? O sea, tengo 4 prácticamente entradas. La primera entrada, ¿no? O la primera control, se le puede decir, en la parte física. Es donde yo, por ejemplo, ingreso a la empresa y seguridad me dice cuál es su nombre, a qué horas ingresó. ¿Listo? O de repente marco mi tarjeta, ¿no? O mi biométrico, tal vez, ¿no? Esa es mi primera seguridad. La segunda seguridad es que yo le pueda poner un password a la computadora, ¿no? A la PC, le puedo poner un password de la setup. El tercer password sería, por ejemplo, del Windows, ¿no? Del sistema operativo, ¿no? Y el último es justamente lo que habla aquí de la autenticación, es que el sistema solicita al usuario que se autentifique. O sea, puedo yo ingresarlo como un rol, puedo ser un cajero, puede ser un vendedor, puede ser un administrador, puede ser un tesorero, puede ser cualquiera. Entonces yo tengo que accederme de acuerdo a lo que es mi rol, ¿ok? Para eso significa. Para eso los de sistemas tienen que darle ese permiso justamente en redes y también en el sistema de software. ¿Qué más dice? Evitar el rechazo. ¿Qué significa esto? Garantizar de que no pueda negar una operación realizada. O sea, cuando alguien, por ejemplo, quiere imprimir, ¿no? Entonces, hoy quiero imprimir en red. Entonces, tú tienes que garantizar eso. ¿Cómo? Que esa máquina, esa computadora esté conectada a la red, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puedo, le llamen al sistema, amigo, ¿puedo yo imprimir en red a la otra máquina o con su impresora? Claro que sí, pero ni siquiera lo has probado, ¿no? Entonces, no, tienes que probarla, tienes que garantizar lo que sí suceda, ¿no? Puedes imprimir en red, puedes grabar de repente un CD, si no tienes el permiso, ¿no? Entonces, cuando guarden la información, que sea guardada correctamente, que te emita mensajes de que ha sido guardado correctamente, ¿no? Todo eso tiene que evitar, son objetivos principales justamente de la seguridad. Objetivos específicos, dice, o sea, ya más detallado. Dice la primera, restringir el acceso de los programas y archivos. Ya, esto prácticamente aquellos por ejemplo, programas, por ejemplo, ¿no? Yo digo en mi máquina, sé que en mi máquina muchos lo utilizan otros usuarios. De repente hay 2 turnos, ¿no? Uno turno en la mañana y otro turno en la tarde. Entonces, si esta máquina siempre pues quiero guardar mi información y el turno de la tarde, pues accede a mi información. Entonces, para eso yo me creo 2 usuarios dentro de mi máquina, ¿no? Entonces, un usuario para mí, de eso ya sea carga de Windows, y otro usuario para el de la tarde, ¿no? Entonces, que cuando ustedes no van a tener acceso a los programas ni los archivos, le puedes poner claves incluso a tus archivos, ¿no? Para eso hay programas específicos, ¿no? Pequeños programas que se pueden detallar. Le puedo poner claves también de acceso a mis carpetas, ¿no? Que solamente puedan ser lectura, más que no lo puedan ni copiar, ni grabar, ni pegar, nada, ni lo puedan modificar. ¿Ok? Eso sería con sistema de Windows. ¿Qué más? Certificar que la operación recibida sea la misma, dice, ¿no? Sea el que ha sido transmitido, ¿no? O sea, es lo mismo que ver la integridad, en otras palabras, la integridad de la información, es lo mismo que se habla acá. Otra dice es asegurar que estén utilizando los datos y archivos correctos, ¿no? Asegurar que estén utilizando los datos y archivos correctos. O sea, ¿cómo así? Por ejemplo, porque
Porque no puede meter información donde no pueda acceder, pues, ¿no? O sea, si es contabilidad, pues solamente sus archivos de contabilidad, ¿qué se va a jalar? Facturas, recibos, tickets, montos, balances, ese es nada más de ellos. Entonces, no puedo enviar otra clase de información. Para eso yo puedo compartir carpetas, por ejemplo, ¿no? Puedo compartir carpetas, solamente a tesorería tiene acceso a esa carpeta y ahí se guarda toda la información, ¿no? Contabilidad. Tesorería, otra carpeta donde voy a guardar toda esa información. Caja, otra carpeta donde guardas información. Y así puede compartir estas opciones. Esto más que todo lo llevan en informática, ¿ya? En informática, ofimática, creo que llaman. ¿Ya? Eso pueden llevarlo. Área de seguridad lógica. Dice, rutas de acceso. La ruta de acceso, ruta de acceso, lecturas y consultas. O sea, la ruta de acceso más que todo significa a la parte donde el sistema puede ingresar. O por ejemplo, a ver, un vendedor. Vamos a decir, a ver, un vendedor, una farmacia, ya, listo, ahí está la farmacia, creo que más lo utilizan esto. Cuando ustedes van a la farmacia, ustedes ven, por ejemplo, que la chica que atiende, que se le llama la que atiende, ¿no? La vendedora, en otras palabras, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que desea, señor? Ah, necesito una antalgina, perfecto, y comienza a buscar por las computadoras. Entonces, solamente va a permitirse que esa persona como vendedora solamente tenga acceso a las rutas de vendedora. En este caso, ¿qué va a tener acceso? A los productos. Va a verlo por el nombre, va a leerlo y va a consultarlo, ¿no? Y te va a reportar la computadora cuánto está, cuánto hay en stock, ¿no? Qué medicamentos tienes, si hay genéricos, si hay el original, ¿no? Toda esa información te lo emite. ¿Por qué? Porque lógicamente es el vendedor, ¿no? Solo hasta ahí se ha restringido ese acceso. Esa persona no puede, por ejemplo, ¿podrá emitir un ticket? Claro que puede emitir un ticket, pero solamente para pagar, ¿no? Y entonces puede hacer esa transacción, esa venta, se puede decir. Es una venta lo que hizo, ¿no? Pero ella no va a cobrar porque ella no es cajera. Ella no puede emitir tickets, no puede emitir boletas. Entonces, esa cajera tiene que ir al área de caja, ¿no? Donde ahí recién te va a cobrar, te va a emitir el ticket y sucesivamente. O sea, ese también es otra ruta de acceso. El cajero no va a poder decir, tú has comprado esto y lo voy a cambiar. No, no puedo. De repente se te antojó a ti decir, ¿sabes qué, amiguito? Mejor no quiero antalgina, pero ya estabas en caja, ya querías pagar en caja, y le dije, ¿sabes qué? Mejor no voy a llevar antalgina, voy a llevar, no sé, una aspirina. Quiero llevar, por ejemplo, no sé, pues, paracetamol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cajero no puede hacer eso, no puede cambiar los datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo rechaza y lo envía otra vez al vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor justamente tiene para poder cambiar ese acceso. Eso es lo que hace justamente la ruta de acceso. Solamente lecturas y consultas y procesos que pueden adicionar cada uno de las áreas. Otra dice, son claves de acceso, un password con credencial y huellas, ¿no? Esa es otra área de seguridad lógica, ¿no? O sea, siempre se debe tener claves, jóvenes. No hay que dejar la intemperie, al menos cuando tengan una empresa donde su información es necesario que sea seguro, ¿no? Sea confiable, sea íntegro. Entonces, necesariamente yo necesito tener que esa tenga un password, ¿no? Y credenciales, o en este caso su usuario, una ID, o hasta algunos con su huella dactilar, pues, ¿no? Entonces puedo yo tener acceso. Ese puedo hacerle una área segura. Otro dice, por ejemplo, software de control, la integridad, responsabilidad y confidencialidad. Es lo que le estábamos hablando anteriormente, o sea, un programa que te controle todo eso de ahí. Por ejemplo, puede ser un software de acceso más que todo, ¿no? Los software de acceso, ¿no? Donde nadie más puedes ingresar de lo que seas tú. Entonces, esos programas se crean antes que ingresen al sistema, ¿ya? Esto van a entrarlo, como les dije, cuando ingresen a herramientas de desarrollo de software, en tercer ciclo, ahí vamos a hablar más de esto. Bueno, de repente yo no les enseño, de repente otro profesor les enseña. ¿Qué más tenemos? Software de control de acceso. Dice, el software de control tiene la capacidad para proteger los recursos de acceso no autorizados. Por ejemplo, accesos para editores en línea. O sea, no puedo editar yo en línea. No puedo hacerla, por ejemplo, la edición. ¿Se acuerdan cuando hemos cambiado en Google, hemos cambiado en Gmail, le pusimos a correo?
Lo puedo hacer en el momento, ¿sí o no? Puedo cambiar ese editor en línea, puedo hacerlo, pero cuando abro una nueva ventana, ya no, solamente lo hice por el momento, pero ya después ya no lo pude hacer. O sea, no lo puedo corregir esa opción. Entonces, en este caso, pues, no se debe proteger a acceso de editores en línea, o sea, no lo puedo editar en línea, tiene que estar restringido. Si hay algo que, por ejemplo, supongamos, ya que estamos en la pandemia, eh, casi nadie trabaja en la empresa, ¿no? Entonces, todo el mundo trabajaba en su casa. Entonces, para eso, yo necesito que, por ejemplo, no sé, el contador tenga acceso al servidor, pues tengo que darle un acceso solamente que tenga para el contador. ¿Qué es lo que va a hacer? Registrar su computadora, por ejemplo, ¿no? Registrar su PC, donde lo va a utilizar y nadie más pueda tener acceso, ¿no? Entonces, registrar su PC por medio de la Mac, ¿no? Poner su control de acceso y qué horas puede ingresar. No puede ingresar cualquier hora nada más, tiene que ingresar a una hora determinada. Podría ser de esa forma el acceso, ¿no? Otra dice accesos por utilería de software. Son programas, por ejemplo, de backups, cambio de contraseñas, que automáticamente, por ejemplo, cambien las contraseñas cada 72 horas, por ejemplo, ¿no? Cada 3 días o cada semana o mensualmente que cambie la contraseña, ¿no? Esos son programas útiles, se le llama, ¿no? Programas también, por ejemplo, de acceso, por ejemplo, para huellas digitales. De repente hay algunas laptops que utilizan huellas digitales, ¿no? Para poder acceder. Entonces se le puede integrar ese huellero digital, ¿no? De la laptop en los sistemas de acceso. Otro dice acceso a archivos de la base de datos. Bueno, si estamos trabajando en archivos de la base de datos, peor todavía, pues, ¿no? Eso de los bases de datos tiene que ser restringido. Si yo tengo un control, si yo tengo un control de acceso con una ID y una contraseña y que se supone que ese empleado solamente lo sabe esa persona, o sea, él y nadie más, pues yo tengo acceso o tengo ya control de todos estos. O sea, yo no me necesito ya de estos controles, ¿no? Pero hay veces que es necesario, joven. El encriptamiento, bueno, esto sí es simple cuando se trabaja en línea, por ejemplo, vía Internet, ¿no? Por ejemplo, dice, implica la codificación de la información que puede ser transmitida vía una red de cómputo o un disco para cualquier emisor y receptor puedan leerlos. Esto lo trabajan, por ejemplo, los programas cuando son emulados, eh, los bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos, por ejemplo, trabajan vía texto plano. ¿Qué significa eso? Que es puro texto, no es nada de imágenes, ni gráfico, ni nada. Puro texto, pura información de texto, TXT en otras palabras. Entonces, estos de acá son codificados, son encriptados con programas que uno mismo lo puede crear también, ¿no? Lo puedo codificar, lo puedo transcribir. Por ejemplo, supongamos, a mi nombre, ¿cuál es? Jorge. Perfecto. A esto lo voy a encriptar a tu nombre, Jorge. Y le puedo poner, por ejemplo, una J1, por ejemplo, un punto, ¿no? La O, ¿no? Luego la R, no sé, el 9, 6, entonces lo estoy encriptando. Al final uno sabe todos esos números, hasta arroba le puedo poner, ¿no? No se sabe ni lo que dice, solamente quien lo sabe, el que lo ha hecho el programa para traducirlo, ¿no? Y para eso hay códigos, hay algoritmos para que pueda hacer ese encriptamiento, ¿ya? Cuando ingresen a programación se va a entender más de esto. Etapas para implementar un sistema de seguridad. Fíjense, hay 4 etapas. Capacitar a los gerentes y directivos. Es lógico. O sea, cuando vas a implementar un sistema de seguridad, tú tienes que decirle a los jefes, a los altos mandos, qué es lo que tienen que hacer y no deben hacer. ¿Cuáles son las restricciones? Entonces tú tienes que capacitarlos a ellos. O sea, a todos los directivos, a los gerentes, mira, estas son las funciones que realiza. Entonces, es más, y hasta el personal. ¿Para qué? Para que supuestamente pues sepan cómo ingresar a los sistemas de información, ¿no? ¿Qué más dice? Mejorar la comunicación internas. Más que todo se trata de que las comunicaciones internas dentro de la empresa, cuando tú puedes dialogar con una persona, ¿sabes qué? Decirle a esta personal, solamente puedes ingresar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, no puedes ingresar más tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes acceso, así de simple. Entonces el personal se va a encargar de hacer todo ese proceso durante todo ese tiempo. Entonces hay una comunicación fluida, ¿ok? Otra dice, identificar claramente las áreas de mayor riesgos. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de seguridad, tenemos que hablar de mayor riesgo, ¿cuál sería? Los servidores de datos. ¿Por qué? Porque ahí se va a guardar la base de datos.
Entonces significa esto de que la base de datos, yo tengo que resguardarlo, tengo que decirle, ¿sabes qué? No puedes tú acceder así nada más de simple a mi base de datos, ¿no? A mis servidores. Puedo ponerle, por ejemplo, contraseñas a mi base de datos, puedo ponerle un proxy, ¿no? Un servidor proxy también para que no ingresen de afuera, solamente personal autorizado, ¿no? Esa es una de las ideas, ¿no? Introducir el tema de seguridad en la visión. Esto más que todo para la empresa como función organizacional. O sea, cuando tú hablas de seguridad, puedes tomarlo como una visión dentro de la empresa. O sea, visionarme que sea lo más seguro posible dentro de mi empresa, que toda la información sea canalizado, sea segura la información. Y esto te lleva justamente a la implementación de la ISO 27001. ¿Ok? ¿Por qué? Por ahí te habla justamente de seguridad de información, seguridad certificada, ¿no? Que eso lo hemos hablado en los primeros días, creo, si no mal recuerdo. Luego tenemos donde dice beneficios de un sistema de seguridad. Bueno, anteriormente hablábamos de los fallos, ¿no? O sea, de las irregularidades que puede tener si no tengo sistema de seguridad. Ahora sí podemos hablar de los beneficios. ¿Qué beneficios tengo? Aquí he hablado de 4. Dice, uno es el aumento de la productividad. ¿Qué significa aumento de la productividad? Que justamente, como todo se va a trabajar en una forma controlable, pues va a producir más dentro de la empresa, porque lógicamente, pues, la compañía o la empresa va a estar más seguro y todas las personas van a confiar en tu empresa, ¿no? Mejor aún todavía si está colgado en tu pared el certificado de la ISO 27001, ¿no? Entonces, sería más, si yo veo una empresa que tiene ese certificado, significa que es muy seguro esta empresa, ¿no? Puede ser un banco, puede ser, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, entran a un banco, cualquier banco, ¿no? Entonces pueden mirar en sus cuadros si tienen la ISO 27000 o si no tienen la 01, pueden tener la 02, ¿no? Entonces, esa es una certificación mundial, ¿no? Otra dice aumento de la motivación del personal. ¿Por qué? Porque tú le estás dando una paz, una tranquilidad al personal, donde toda tu información está más segura, está protegida, ¿no? Si se explotó, hubo un terremoto, hubo cualquier cosa física, hablando físicamente, pues en la parte lógica, pues ya está salvada. Puede estar en la nube, puede estar en discos, puede estar copiados en CDs, ¿no? Puede estar en otro servidor, tal vez, no lo sé. Entonces, es una motivación para el personal. Decirle a todos ellos, no te preocupes, tú trabajas nada más, si se te pierde la información, lo podemos sacar un backup, ¿no? Entonces es más tranquilo, ¿no? El personal lo puede hacer con mayor facilidad. Otra dice ayudar a formar equipos competentes. ¿Por qué equipos competentes? Acá no vamos a tener un punto aparte en esta situación. Formar equipos competentes significa que las personas, ¿no? Que las personas que estén prácticamente comprometidas con la empresa, entonces tienen que obligadamente seguir esas políticas. Y si no le gusta a un personal que no le guste esas políticas, pues simplemente lo sacan, ¿no? Lo derivan. ¿Por qué? Porque es una persona, es un riesgo tenerlo a ese personal dentro de la empresa porque en cualquier momento puede caer, ¿no? Entonces simplemente pues se puede cambiar. Para eso existen pues, los mecanismos al momento de la contratación, que también hemos hablado del contrato del personal, ¿no? O sea, tú tienes que decirle, pues, si estás comprometido a esa parte, ¿no? Entonces, ahí vas a ver el equipo más competente. ¿Por qué? Porque tú vas a ver quiénes son las personas que tienen compromiso de darle mayor seguridad. O sea, ya tú como informático, tú no estás prácticamente, pues, solitario en asegurar que tu empresa esté segura, sino que tú tienes compañía, ¿no? Es decir, personal que están trabajando dentro de la empresa que te van a ayudar a tener esa seguridad. Entonces ya sería mejor que otros usuarios que ayuden a este aspecto de seguridad puedan guardarlo, cambiarle sus claves, cambiar no meter USB, todo eso. Entonces, si tienen ese patrón, prácticamente tú también te vas a sentir más a gusto, más confortable. Sería más loable, ¿no? Tener ese tipo de gente y no solamente enemigos. Y el último donde dice compromiso con la misión de la compañía, bueno,
cuando hablábamos anteriormente de la visión hablábamos justamente de tener a lo lejos, a un cierto determinado, qué es lo que puede ser mi compañía con mayor seguridad dentro de la empresa. Pero cuando hablamos de misión, estamos hablando de proyectarnos con la empresa, es decir, cuál es su misión completo. Entonces, para poder llegar a esa misión o ese objetivo o esa meta, necesitamos que la compañía se comprometa a esto. ¿Y quiénes son estos? Los personales. ¿Y el personal quién lo utiliza? Los sistemas. Y el sistema, ¿quién lo resguarda? Es el área de informática. Y que no somos nosotros, somos la parte de la área informática. Entonces, es un compromiso prácticamente que la parte de la informática, el área de informática, pues esté siempre a la vanguardia de tener la misión de la compañía, o sea, siempre te revierta con esto de la compañía, siempre apunte o apoye, ¿no? Sea un punto muy esencial para que la empresa pueda seguir adelante, pues, ¿no? Y llegar a la primera opción, que es el aumento de la productividad. Luego tenemos amenazas lógicas, bueno, pues esto en todo lado se da, ¿no? Y es el punto más débil, dice, de un sistema informático. Son las personas relacionadas de mayor o menor medida con él. O sea, ¿por qué? Porque son personas relacionadas de mayor o menor medida con él. Porque son amenazas lógicas, por ejemplo, cuando robas información. Hay veces que uno, pues, es débil en esta parte, pues, ¿no? Es débil, quieres, te rompen la mano, como se dice, ¿sabes qué? Quiero que a la compañía, a tu compañía quiero que resguarde esto, yo no te preocupes, tú renuncia de ahí, yo te lo voy a llevar a otra compañía, ¿no? Pero quiero que me hagas esto para desfasarlo, para que se haga, por más que todo por la competencia, pues, ¿no? Y puede suceder, sí, puede suceder, jóvenes. No todo está loable. Puede ser inexperiencia o falta de preparación, o sea, no hay capacitación también, o sea, como el manejo y el uso del programa, ¿no? Hay que estar siempre constantemente capacitándoles. No solamente capacitándoles, sino simplemente dándole motivación. Amigos, por si acaso no se olviden, hay que cambiar la contraseña este fin de semana o si no hoy día, ¿no? Recuerden cerrar, si van a ir a otro sitio, Windows L para poder cerrar sesión, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Siempre estar constantemente con ellos. O sin llegar a ataques internacionales propiamente, ¿no? Simplemente sucesos accidentales. Por ejemplo, pueden ser sucesos accidentales, ¿no? Borré la información sin querer queriendo, lo formateé en mi máquina o mi USB, lo guardé en mi bolsillo y sé que mucho llueve en esa parte y mi bolsillo se mojó y ahí ingresó a la máquina el agua, perdón, al USB ingresó el agua y lo conecté de frente a la máquina y explotó el USB, explotó mi laptop, lo que sea. Tengan cuidado con esos chicos. No vayan a meter dentro agua y pueda causar daño. Claro que no va a explotar como lo estoy diciendo, pero sí se va a quemar. ¿Por qué? Porque son 5 voltios, 12 voltios lo que utiliza, pero de todas maneras hace un cortocircuito. ¿Y eso qué sucede a veces? Que de repente dicen, mucha, mi memoria no funciona, algo ha pasado, pero si ayer estaba bien, hoy ya no, algo ha sucedido. De repente estaba en el agua, estaba en la humedad o algo, no sé qué pasó, ¿no? Pero que en cualquier caso hay que prevenir. ¿Listo, jóvenes? ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? A ver, dice, el objetivo de la seguridad lógica de información es, por un lado, mostrar el posicionamiento con relación de la seguridad. O sea, estamos hablando de que sí o sí debe haber seguridad. Y por otro lado, servir de base para desarrollar procedimientos concretos de seguridad. O sea, uno es que nosotros hablemos de seguridad informática, mira que tienes que hacer esto, lo otro, pero lo otro es hacerlo. O sea, no solamente es hablarlo, sino hay que hacerlo, pues. Por ejemplo, yo lo veo a ustedes así nada más en este caso. Tienen una laptop, ya, bueno, si ya vamos a algo más proporcional. Tienen ustedes, ahorita actualmente tienen ustedes un celular smart, ¿no? Un celular inteligente, un celular que te saca, te ingresas información, navegas por internet, cualquier cosa que tú haces. Yo me pregunto, ¿están seguros? ¿Están seguros con sus celulares? Si hablamos de la parte física, bueno, no se preocupe, profesor, que siempre lo guardo en mi bolsillo, siempre lo pongo en mi mochila, siempre lo guardo en mi casa y nadie lo va a robar. Bueno, la parte física, está bien, nadie lo roba, pero la información que tienen ahí, ¿qué pasaría si lo roban? ¿Qué pasaría si te lo llevan o se te maloró, se te cayó tu celular, se rompió, se aplastó? ¿Qué también haya sucedido? La información que tenía en tu celular, ¿dónde está? ¿No?
Peor aún, si estabas con tu enamorada o estabas con tu enamorado y grabaste fotos que tú sabes, ¿no? Y, y te lo robaron, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que estás seguro? Yo les he hablado sobre este aspecto, entonces no hay seguridad en esa situación, pero tenemos que desarrollarlo sí o sí, ¿no? Borrar esa información, ponerla en la nube, tal vez cambiar mi contraseña en la nube, que también que sea, así lo roben, así lo pierdan mi celular, no se preocupe, porque mis contactos se acuerdan en años anteriores, bueno, de repente sus padres pueden hablar sobre esto, tenían un celular y ¿qué pasaba? Se perdió mi celular, otra vez tenían que guardar contacto por contacto, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es tu número? Se perdió mi celular. Ahora ya no existe eso. Basta con lo subas en la nube, nada más en contactos y ya está, toda tu información está ahí. Es más, ni siquiera sabías que había contactos que hace años estaban ahí y ya no te acordabas que existían, ¿no? Y sigue llenándose la información. La empresa debe disponer, dice, de un documento formalmente elaborado sobre el tema y que debe ser divulgado entre todos los empleados. ¿Okay? O sea, ese es indispensable, ¿no? Repito, la empresa debe disponer un documento formalmente elaborado. O sea, ¿qué significa con esto? ¿Qué significa con esto? Eh, prácticamente estamos hablando de que haya como un documento, un contrato, en otras palabras, un contrato que te diga, ¿sabes qué? La política de seguridad informática de que debe existir. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros los contratos en las clases pasadas sobre el contrato de personal? Pues debe haber un papel, un documento también que te indique la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, o sea, que te indique todo eso, que debe ser prácticamente como una declaración jurada, que eso debe valer para un proceso judicial si es que afecta esto a la empresa, ¿ok? No puedes hacerlo nada más por hacerlo, ¿ok? No puedes divulgar, ¿por qué? Porque tienes un documento firmado. O sea, eso lo deben hacer en el momento del contrato. Otro dice, no es necesario un gran nivel de detalle, pero tampoco ha de quedar como una declaración de intenciones. Sí, realmente, ¿por qué? Porque en esta parte, cuando hablamos de nivel a detalle, significa que si tú tienes un prospecto de que esté seguro el área donde tú estás trabajando, no es necesario llevar a rascar todo lo que es, todo lo que has hecho para poder indagar. Simplemente, si hay solución, háganlo. Pero si no hay solución, pues hay que completar la solución y no posiblemente tener el riesgo otra vez más adelante. Eso ya te sirve como se llama, como si fuera un error, pero que sabes que no deberías hacerlo, ¿no? Supongo yo, meter un USB que tenga virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la política decía no meter USB, pero lo metiste, pues ya no mal lo hagas, pues, ¿no? Si es que hay, lógicamente, pues algo. Peor, pues si robas información, a eso ya pues caducas de frente ya al proceso administrativo y proceso penal, ¿no? Lo más importante es que surjan efectos a lograr la concienciación, entendimiento y compromiso a todos los involucrados. ¿Ok, chicos? Entonces, por eso les estaba diciendo que sí se debe lograr el aspecto más que todo, en el aspecto más que todo, como compromiso más que todo, ¿no? Un compromiso para que puedan, pues, tener la seguridad dentro de la empresa. No, nunca el decir, pues, yo soy el informático y yo soy el Dios, jamás. Al contrario, hay que tener aliados. ¿El aliado quién es? Es el personal. Entrenarlos a ellos, decirle que tú eres el mejor agente, mira, que tú puedes apoyarnos con el tema de seguridad, cambia siempre tus claves, ayudarle, apoyarle, darle soporte técnico, siempre estar con ellos aliados. ¿Por qué? Porque no van a estar ustedes en todas partes. ¿Y quiénes están en todas partes? Pues los empleados están en todas partes. Entonces, a ustedes solamente le deben consultar, mira, ¿qué puedo hacer esto, lo otro, ¿no? Pero no le pueden decir, oye, surgió esto, yo no sé qué vas a hacer. O sea, no va a haber un conflicto, al contrario, tienen que tenerlo a ellos como aliados, ¿ok? Y nada más, eso es todo por el momento. Bien, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada, profe, estaba entendido la clase. ¿Sí? Qué bueno, Nando, muy bien. Qué bueno. Chesley,
Chedley, no puedes hablar, Chedley, estás con auricular nomás. Ok, no, profesor. Perfecto, Chedley. Listo. Entonces, como lo repito, terminando esta clase ya a partir de 6:30, creo que le he programado, ya está el examen de unidad activo y tienen para desarrollarlo hasta el día domingo. ¿Ya? Ese es justamente el examen de unidad, de la segunda unidad. Chicos, porque esta semana ya empezamos con la tercera unidad. Bueno, deberíamos estar empezando ya, sino que tenía que terminar este tema. ¿Ya? Entonces, la otra semana voy a acelerarlo un poco para poder estar al corriente. Los jóvenes, aquí dice yo ya tengo experiencia en eso, todo ya me pasó. Así, Charlie, muy bien, bueno, tal experiencia, bueno, que así has tenido, y eso es bueno, eso es recompensable. Y si de repente hay algunas cosas que se necesita, pues simplemente pregúntalos y podemos afianzar a lo que la experiencia que tú tienes. O de repente tú podrás compartir pues, también las experiencias. Es bueno siempre compartir esto, ¿no? Hacer como un foro, un consenso de todas estas cosas, ¿no? Muy bien, Shelly. Ok. Nando, ¿alguna pregunta más? Creo que no, ¿verdad? No, profe. Listo. Ya, pues entonces les dejo ahí en la plataforma para que puedan ustedes hacer la última. Recuerden que esto de aquí está subido en la plataforma. Ya está en la semana 10. Bueno, semana 10 era la que supuestamente era hoy día, la tercera unidad, pero yo la voy a complementar en otra semana. ¿Ya? Bien, chicos, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Bye bye.